Entonces, en esta supervivencia de la crisis, lo que dice, y ahora vuelvo a De Alba, lo que dice ella es que hay que construir contornos sociales, que también habló de la categoría de contornos sociales, y recuerdan que mostró una transparencia de cómo se conforman los contornos sociales. ¿Qué es un contorno social? Es un tejido que permite transcurrir en la crisis, pero un tejido momentáneo también, lábil, precario, pero que nos va a permitir cierto soporte para atender algunos conflictos, algunos problemas, algunos acontecimientos nuevos para los que todavía no tenemos ni demasiada teoría, ni categorías, ni experiencia para resolverlos. Y sin embargo los tenemos delante y tenemos que hacer algo para ir en respuesta de ello. Los contornos sociales están compuestos, decía ella, por 3 elementos concretos. Uno, que son elementos que provienen de otras estructuras. La escuela, como escuela, la escuela moderna, es un elemento que proviene de otra estructura. Hoy estamos tratando de pensar otra escuela, pero que, pensemos en el edificio escolar, la organización del tiempo y del espacio, las relaciones de comunicación dentro de la escuela, son rasgos que provienen de esa estructura moderna, ¿no? En las familias también, hoy pese a las conformaciones familiares, hay rasgos de la familia que provienen de una estructura moderna de familia. Y entonces todavía hay familias donde, por poner ejemplos, resisten que los hijos no se queden a dormir en la casa, ¿no? O que en determinadas fiestas la familia tiene que estar completa, reunida. Pero vos no te podés ir, porque esto hay que festejarlo y siempre lo festejamos. Bueno, esos son rasgos familiares que vienen de otra estructura, que en el mientras tanto nos ayudan y nos permiten estar parados sobre un contorno social que en realidad lo que nos permite es la permanencia, ¿no? No significa que entonces, bueno, las escuelas ya no las queremos, porque de hecho lo hemos demostrado. Queremos cambiar la escuela, pero mantenemos la vida dentro de la escuela con algunas estructuras que provienen de la modernidad. Poder pensar en el currículum como un organizador pedagógico de la escuela también es una estructura moderna, ¿no? Y sin embargo la seguimos sosteniendo, porque tampoco podemos armar, ¿cómo hacemos para armar una escuela o cualquier acontecimiento social si nos desentendemos, ¿no? Esto el propio Lyotard decía, hablar de la posmodernidad no significa desentenderse de la modernidad, ¿no? Significa recuperar, porque además nosotros somos sujetos de transición. Tal vez de aquí a unos cuantos siglos, cuando ya la modernidad forme parte de un pasado bastante alejado, los sujetos de aquí a 4 siglos, tal vez me voy como demasiado, porque los tiempos hoy son muy breves para los cambios, pero cuando la modernidad ya quede más lejos, tal vez se permitan desentenderse de estructuras de otra época. Nosotros que somos transición, nosotros fuimos educados, nuestras biografías escolares, las de todos los que estamos acá, tuvo que ver con una escuela moderna, que comenzaba una crisis para la mayoría de nosotros, pero moderna. Nuestra formación docente fue en el marco de una escuela moderna, con la ilusión de que íbamos a trabajar para una escuela moderna, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros no podríamos desentendernos de todo esto. Otro de los rasgos que componen el contorno social son elementos nuevos o inéditos. Esto es, elementos que hasta el momento no habían ocurrido. En el presente, por ejemplo, que a la escuela lleguen niños con padres del mismo sexo, es un elemento inédito. Hasta el momento jamás ocurrió.
que los chicos lleven navaja en la mochila es inédito. La escuela no estaba preparada para esto porque nunca había ocurrido antes, ¿no? En los 80, por ejemplo, en los primeros 90, el elemento inédito en la escuela, pensemos que en los 90 ya estábamos transitando este escenario que se nos empezaba a mover y a desarmar. La escuela tenía el problema inédito de niños contagiados con SIDA por sus propios padres o madres, por lo general, ¿no? Eran hijos que habían nacido de mujeres que tenían SIDA y que muchos de sus padres, a veces era la pareja la que había tenido SIDA, ya habían fallecido. Y estaban los niños infectados viviendo con sus abuelos. Y eso fue inédito para la escuela. Hasta el momento nunca antes se había visto semejante situación, donde además el problema saltaba los muros de la escuela, que empezaba a permearse, digo. Ese fue un indicador importante de empezar a concebir la escuela como institución social, porque el SIDA y los grupos sociales que empezaban a desarmarse, porque todavía quienes estaban infectados de SIDA terminaban indeclinablemente en la muerte, hoy por suerte no, ya ha hecho mucho, y en sectores como estos, en ese sentido, me parece que hay que destacar la salud pública, ¿no? Y cómo se han tomado el SIDA, sobre todo, estoy pensando en los médicos de la salud pública rosarina de los primeros 90, que tomaron esto como un problema y lo pudieron revertir con educación y con políticas públicas, fue muy interesante. Pero hoy ya no, hoy parece, hoy creo que el problema lo tenemos con los adolescentes, que desconocen la transmisión sexual, la transmisión del SIDA a través de la sexualidad, y me parece que tendríamos que volver con las tareas, al menos preventivas, pero instalarlo como problema, porque se trata, pero no está curado. Entonces, bueno, lo inédito es aquello que irrumpe y para lo cual nunca antes había ocurrido, y entonces no hay modo de resolverlo, concretamente. Y por otro lado, el tercer componente son los rasgos disruptivos. Esto que no aparece ni con la sistematicidad, ni con la progresión, ni la continuidad con la que nosotros estábamos acostumbrados evolutivamente a ver un acontecimiento en la modernidad. Empezaba, transcurría, terminaba. El rasgo disruptivo comienza, irrumpe, se plantea el conflicto, pero tal vez en una semana esto se mezcla con otra cosa y deja de ser problema, ¿no? Y aparecen así como sin historia los rasgos disruptivos. Estos tres componentes constituyen los contornos sociales. Entonces, si pensamos que lo que tenemos que hacer es construir contorno social, ¿no? Lo que estamos viendo es un modo de armar un suelo, una superficie que nos permita con cierta seguridad transitar por la escuela. Proyectos, por ejemplo, como el Plan Vuelvo a Estudiar, tiene que ver, porque encontramos de estos tres elementos, ¿no? ¿Y qué nos permite? Nos permite la recuperación de la escuela secundaria y la restitución de la escolaridad de muchos jóvenes que al momento o no estaban yendo o habían abandonado. La jornada ampliada también es un contorno social que permite otro tránsito por la escuela, resolviendo problemas socioculturales que hoy están en la escuela. Son conformaciones que permiten vivir en el escenario escolar sin que deje de ser escolar, pero sí dejando de ser moderno. Entonces, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho al comienzo, no? El discurso como una práctica social. El discurso educativo no hemos más que decir
acá, hoy, que el discurso educativo es una práctica social, que se manifiesta, los discursos se manifiestan como en dos grandes bloques, dos grandes escenarios, para que lo puedan graficar mejor. Uno que es el escenario de las sobredeterminaciones macropolíticas, ¿no? Los discursos son las políticas públicas, los modos en los que se decide que los ciudadanos vivan y convivan, ¿no? Los modos en los que se resuelven las crisis económicas, son discursos a nivel macrosocial, pero en lo educativo, las políticas educativas elaboran permanentemente discurso educativo.